el misterio detrás de la historia de Labán persigue a Jacob. Ahora, podemos ver en el primer capítulo llamado La huida silenciosa, Jacob había sentido, en lo profundo de su alma, el llamado a la libertad. No era un impulso caprichoso, era una voz sutil, un susurro divino que le instaba a moverse, a separarse de lo que lo ataba. Su esposa Raquel, con su porte delicado pero firme, y los hijos, dormidos sobre pieles y mantas improvisadas, lo acompañaban. La noche les ofrecía un manto protector, y la luna llena, alta y fría en el cielo, derramaba su luz plateada sobre la arena del desierto, creando sombras que bailaban entre las dunas. La arena crujía bajo sus pies descalzos, y el sonido se mezclaba con los leves gemidos del viento, que traía consigo un susurro de esperanza y temor. Cada paso era un acto de fe y una oración silenciosa. Jacob sabía que estaban dejando atrás no solo la tierra de Harán, sino también años de tensión, promesas rotas y engaños sutiles. La pregunta es, ¿por qué Jacob decidió huir en secreto y no enfrentar a Labán directamente? La respuesta es, Jacob conocía la naturaleza impredecible de Labán, que había mostrado su corazón variable a lo largo de los años. Labán podía pasar de la dulzura a la furia con rapidez. La huida silenciosa no era un acto de cobardía, sino de sabiduría estratégica, basada en la protección de su familia y en la fe en Dios. Como David huyó de Saúl para preservar su misión, Jacob comprendía que a veces la prudencia es un acto de obediencia divina, teniendo como detalle narrativo cuando Raquel caminaba con cuidado, manteniendo cerca de su pecho un pequeño cofre de madera que contenía los ídolos de su padre, ocultos entre mantas. Cada vez que el viento levantaba arena, Jacob sentía el peso del secreto y de la responsabilidad. ¿Podría traer esto juicio sobre su familia? Su corazón palpitaba con la tensión de lo prohibido y el temor de lo inesperado. Cada sombra en el camino parecía un enemigo potencial. Cada crujido del desierto un recordatorio de que Labán podría aparecer en cualquier momento. A lo lejos, las primeras luces del amanecer comenzaban a colorear el horizonte con tonos dorados y rosados, mientras Jacob avanzaba, con la fe como su escudo y la determinación grabada en su rostro. No había marcha atrás. Cada paso era un testimonio de su valentía, de su fidelidad a Dios y de su deseo de proteger a quienes amaba. Seguidamente en el segundo capítulo llamado La persecución de Labán. Al alba, los primeros rayos del sol teñían el horizonte de dorado y rojo. Pero esa luz no traía paz. Labán había descubierto la fuga de Jacob. Su corazón ardía en una mezcla de ira y miedo de que su autoridad se debilitara y de perder su riqueza, y furia por sentirse traicionado. Con voz retumbante, llamó a su gente, montaron caballos relinchando y se lanzaron a la persecución con un paso que hacía temblar la tierra bajo sus cascos. El aire estaba cargado de tensión, vibrando con el sonido de cascos y gritos. Cada piedra y cada arbusto del desierto parecía amplificar el paso de Labán, y la sombra de la confrontación se acercaba inexorablemente. La distancia entre perseguidor y perseguido se acortaba a cada instante, y un silencio expectante se colaba entre los sonidos de la naturaleza, como si el desierto contuviera la respiración. La pregunta es, ¿por qué Labán persiguió con tal furia a Jacob? La respuesta es, la furia de Labán era fruto de un dolor profundo y personal. Había invertido años de trabajo, confianza y recursos en Jacob, y su partida para él era una traición económica y emocional. Sin embargo, la historia muestra que la justicia humana no es absoluta. Dios intervino de manera directa, deteniendo a Labán en sueños y guiando su juicio. Esto recuerda que la venganza personal no puede superar la providencia divina, teniendo como detalle narrativo cuando Jacob sentía un hormigueo de miedo mezclado con determinación. Sus recuerdos lo llevaban a momentos en que Dios lo había protegido, el sueño en Betel, la advertencia de abandonar la casa de su suegro sin violencia, la promesa de bendición sobre su descendencia. Mientras avanzaba, repetía silenciosamente oraciones y palabras de fe, fortaleciendo su corazón. La persecución no era solo un desafío físico, sino espiritual. Cada sombra que caía sobre las dunas parecía un presagio, y cada crujido de las ramas bajo los caballos de Labán recordaba la fragilidad de la seguridad humana. Jacob visualizaba, en su mente, la presencia de Dios como un manto invisible que los cubría, protegiendo a su familia. La tensión era palpable,
Entre el polvo levantado por los caballos, el viento del desierto y el sol naciente, se tejía un drama de fe, miedo y destino. Finalmente, en el último capítulo llamado La confrontación y la revelación divina, el aire estaba cargado de polvo y tensión cuando Labán alcanzó a Jacob y su familia en un valle abierto entre montañas. La luz del sol de mediodía se filtraba a través de nubes dispersas, iluminando rostros tensos y proyectando largas sombras sobre la tierra seca. El silencio previo al intercambio de palabras era casi ensordecedor, solo roto por el suave viento que barría la arena y por el lejano relincho de los caballos cansados de la persecución. Jacob respiró hondo, ajustó su túnica y reunió a su familia a un lado. Sus ojos, de un brillo sereno y noble, reflejaban una mezcla de firmeza y fe. Sabía que este momento podía definir su destino, pero también confiaba en la protección divina que lo había acompañado desde Betel. La pregunta es, ¿cómo es que Jacob puede mantener la calma ante la ira de Labán? La respuesta es que la fe de Jacob se sostenía sobre experiencias pasadas donde Dios lo protegió y guió, recordándole la promesa de bendición y protección. Como José en Egipto, que manejó conflictos y poderosos enemigos con prudencia y palabra medida, Jacob comprendía que la prudencia y la confianza en la providencia divina permiten enfrentar confrontaciones sin violencia, evitando daños innecesarios. Teniendo como detalle narrativo cuando Jacob levantó la voz, con palabras firmes pero respetuosas, como dice en Génesis 31, versículo 38 al 40. He trabajado para ti con fidelidad durante todos estos años. He cuidado tu ganado y protegido tu patrimonio, y mi vida y la de mi familia son mías. No he hecho nada para traicionarte intencionadamente. Labán lo observaba, su rostro tenso y rojizo, manos apretadas sobre su bastón. Cada palabra de Jacob parecía calmar un poco la tormenta interna que llevaba dentro. El silencio posterior fue roto por un viento más suave, casi como un susurro divino, recordando a Labán la advertencia recibida en sueños: no dañar a Jacob ni a su familia. La tensión física y emocional se disolvía lentamente, reemplazada por un reconocimiento mutuo del poder y cuidado de Dios. Labán, aunque aún con cierto orgullo, se sintió intimidado por la evidencia de la guía divina sobre Jacob. La confrontación se transformaba en un diálogo de respeto y advertencia, dejando espacio para la reconciliación y el entendimiento. La reflexión final de esta historia, llamada El eco del desierto y la elección divina. Cuando el polvo de la persecución se asentó y el eco de los cascos de Labán se desvaneció entre las montañas, Jacob permaneció firme, rodeado por su familia. La tensión que había marcado cada paso de su huida y cada crujido de las ramas bajo los caballos enemigos parecía disolverse en la luz tibia del mediodía. El desierto guardaba ahora un silencio solemne, como si la tierra misma reconociera la presencia de lo divino en aquel momento. Jacob miró a su alrededor. Los ojos de Raquel reflejaban gratitud y alivio, los hijos una mezcla de curiosidad y confianza. Labán, a su vez, se encontraba en un instante suspendido entre la ira y la comprensión, consciente de que la justicia humana estaba limitada mientras la providencia divina era inexorable. Cada palabra, cada gesto, había sido observado por un ojo invisible que guiaba, protegía y recordaba que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en la obediencia y la fe. La historia de Jacob y Labán nos recuerda que en la vida la libertad y la justicia no siempre se alcanzan mediante confrontación directa o fuerza física. La prudencia, la fe y la confianza en la guía divina pueden transformar lo que parece un conflicto irreversible en un acto de reconciliación y aprendizaje. A veces los perseguidores se convierten en maestros involuntarios, y las dificultades revelan la profundidad de la protección y dirección de Dios. La pregunta final que invita a la conciencia es: si Jacob pudo mantener la calma y la integridad frente a la ira de Labán, confiando en la providencia divina, ¿cómo responderíamos nosotros cuando enfrentamos persecuciones, injusticias o traiciones en nuestra propia vida? Tú decides. La paz sea contigo. No olvides de suscribirte para más videos.